Un saludo para los hermanos que están en YouTube por los 3 canales. Enseñanza Bíblica Verdadera, Enseñanza Bíblica Absoluta y Pastor Henry Gutiérrez. Un saludito para el hermano Oscar Salas, qué bueno que nos está conectado, Nelly Reyes y Álvaro Jesús Torres Forero. Un abrazote, mi hermano. Hoy he estado precisamente hablando con usted, hablando de la época misionera en España, que aquí con los hermanos. Bueno, hermanos, vamos a tener la enseñanza bíblica y va a ser 3 palabras que hay. Conozcáis, creáis y entendáis. Entonces viene la primera pregunta. ¿Qué conocen, qué creen y qué entienden los siervos que Dios escoge? Son 3 cosas. ¿Qué conocen, qué creen y qué entienden los siervos que Dios escoge? Porque hay muchos siervos. Pero los que Dios escoge tienen una particularidad especial que conocen, creen y entiendan algo muy especial. Isaías 43:10. ¿Cómo nos dice? Isaías 43:10. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mire, antes de él no fue formado Dios, ni lo será después de él. O sea que lo que dice Efesios 4:6. Un Dios y Padre ¿de qué? De todos. Sobre todos, ¿por qué? Lo que dice Efesios 4:10. Porque el mismo que descendió fue el que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y cómo Dios lo llena todo? ¿Cómo viene a ser Cristo el todo en todos? Colosenses 3:10 y 11. Para que revestidos del nuevo, que conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, ¿qué? Pleno. Donde ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni bueno. El asunto es que termina el versículo 11 diciendo, para que Cristo sea el todo, ¿en qué? En todos. Entonces, ¿qué es lo que los siervos escogidos por Dios conocen, creen y entienden? Que no hay un Dios antes de él, no fue formado, ni después de él. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cuándo los siervos de Dios conocen a Dios? ¿Cuándo los siervos de Dios, cuando conocen a Dios, qué hallan? O sea, estos siervos conocen ya a Dios, pero ¿qué hallan? Cuando conocen a Dios, ¿qué hallan? Porque una cosa es conocer, ¿ya? Y otra cosa es oír, ¿ya? Pero hay una cosa que es conocer. Por eso es que he tomado Isaías 43:10, porque dice, conocer, creen, que viene el oír la palabra, ya cuando uno la cree es que nace la fe, y luego viene entender. Entonces, cuando los siervos de Dios cuando conocen a Dios, ¿qué hallan? Eso está fácil. Juan 17:3, mire, cuando conocen a Dios, ¿qué hallan? Por eso dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros. Hicimos milagros, hicimos sanidades, echamos fuera demonios. Y mire, yo no los conozco. A mí me da pena con ustedes, pero no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué? Cuando los siervos escogidos de Dios conocen a Dios, ¿qué hallan? Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿esta es la vida qué? Eterna. Eterna. Que te conozcan a ti. Entonces, cuando conocemos a Dios, nosotros, esa es la vida ¿qué? La vida eterna. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Y en qué consiste conocer a Dios? Recuerde que yo siempre digo una frase. Hermanos, antes de abrir este libro, la Biblia, usted tiene que entender primero que, hermano Noel, que ninguna escritura y de interpretación que privada. Entonces, ¿qué es conocer a Dios? Yo recuerdo que en una convención un pastor le hizo pregunta a todos los pastores y uno de los pastores contestó, vivir por toda la eternidad. Esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vivir por toda la eternidad. Y en el concepto normal tiene razón, pero en el concepto bíblico no, porque esa es una interpretación privada, ¿ya? Entonces,
El asunto es que yo tengo que entender primero, antes de leer la Biblia tengo que entender primero que ninguna escritura es de interpretación privada. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, Jesucristo carne y vida. O sea, conocer a Dios es la vida eterna. Pero ¿cómo yo conozco a Dios? Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 4. Pues vamos a leerlo. Primera de Juan 2, 4. Puede leerlo, hermano Yemar. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, escúcheme bien, y no guarda ¿qué? Sus mandamientos, el tal que es mentiroso. O sea que el que conoce a Dios es el que guarda ¿qué? Los mandamientos. Y además, si dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, pues la ausencia de la verdad de Cristo brilla por su ausencia. Realmente no brilla, está ausente. Entonces aquí conocemos todo este propósito que Dios tiene con nosotros, ¿ya? Por eso es muy importante esto. Ahora, ¿qué sucede cuando no? Bueno, ¿qué necesito para creer absolutamente en Dios? ¿Qué necesito para creer absolutamente en Dios? ¿Qué necesito yo? Porque los demonios también creen ¿y qué? Entonces hay una diferencia entre como creen los demonios y como creen los siervos escogidos por Dios. Entonces, ¿qué necesito para yo creer absolutamente en Dios? Salmo 119, 66. Salmo 119, 66. ¿Qué necesito? 119, 66. Y todo coordina. En la Biblia, ese es el laberinto y el tesoro que Cristo dijo, hagan tesoros en los cielos. ¿Ya? Estos son puros tesoros que hay. La misma Biblia tiene la respuesta. Porque toda la Biblia fue inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Cómo nos dice Salmo 119, 66? Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he ¿qué? Creído. Entonces, el que guarda los mandamientos es el que conoce ¿a quién? A Dios. Pero para yo creer en los mandamientos, que eso es lo que no hacen los demonios, tengo que tener buen sentido y ¿qué? Y sabiduría. Y hermana Kaylee, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Es facilito. Hermana Ivonne. Temor de Jehová. El temor de Jehová. Muy bien, hermana Luzmila. 77 años. Amén. La felicito. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿ya? Y cuando yo entiendo el temor de Jehová, hermana Kaylee, ¿qué hallo? La sabiduría. Hermano Francisco, hermana Ivonne. El conocimiento. Eso está en Proverbios 2:5. Si usted entiende el temor de Jehová, haya el conocimiento. ¿Y el conocimiento qué es? La inteligencia. Proverbios 9:10. Ahí lo dice la Biblia. ¿Y la inteligencia, cuál es el efecto de la inteligencia? La prudencia. Apartarse del mal. Por eso Satanás no es inteligente, porque no se ha apartado del mal. Él es astuto, pero inteligente no es, porque el efecto de la inteligencia es apartarse del mal. Entonces ya hemos leído que nos dé buen sentido común y ¿qué más? Y sabiduría, para poder que yo crea en los mandamientos, que esa es la diferencia del siervo de Dios o el hijo de Dios o el cristiano con los demonios, porque ellos también creen en Dios, pero lo creen como existencia, pero no para obedecerle. ¿Qué sucede cuando no se tiene buen sentido y sabiduría? ¿Qué sucede cuando no se tiene buen sentido común y sabiduría? Primera de Pedro 2:8. Esto es bien delicado porque es personas que tropiezan en la palabra, no que la palabra haga tropezar a alguien, ¿ya? 10:8. Primera de Timoteo 2:8. Primera de Pedro 2:8. ¿Cómo nos dice? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Piedra de tropiezo y roca que hace caer ¿a quiénes? Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces tropiezan en la palabra. ¿Por qué tropiezan? Ahí mismo lo dice, porque fueron desobedientes. Entonces, ¿obedientes en qué? ¿En practicar la palabra o no practicarla? En no practicarla. ¿Por qué no la practican? Porque olvidaron segunda de Pedro 1:20, que ninguna escritura hay de interpretación ¿qué?
privada, ninguna escritura. Entonces yo llego y leo la escritura y tengo que ponerla en práctica, porque al poner en práctica el mandamiento es la única manera de conocer a Dios y la única manera de que la verdad de Cristo entre en mi vida y la única manera de que, escúcheme bien, de que Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libre. Pero ¿cuál verdad? La del Evangelio, la absoluta. Por eso es que en el Evangelio no se encuentra la palabra escrita absoluta, pero dice, el Espíritu de verdad os guiará ¿qué? Toda la verdad. Esa es como decir absoluta. Por eso las otras verdades pasan, las relativas y las subjetivas pasan, pero las palabras de Cristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán porque es la verdad absoluta. ¿Hasta ahí entendido, hermana Valentina? Qué bueno, qué bueno. Recuerde que tienes que darle valor a este tiempo, ¿yo? Entonces, lo que usted recuerde, cada respuesta que dé, así usted va a ponerle precio a su tiempo. Ahora, ok, mire lo que nos dice. ¿Qué sucede cuando usted se acuerda de las palabras de Cristo? Resulta que estamos en una enseñanza bíblica, pero no nos acordamos de las palabras de Cristo. ¿Ya? Uno dice, no, como que uno lo ve como algo, no, esto es normal que yo no me acuerde de algunas palabras de Cristo, pero encontré un versículo que me dejó un poquito preocupado, porque no está hablando de el pueblo cristiano, vamos a decir, que va a la iglesia, que va a cantar, que va a decir versículos de memoria, sino que está hablando de los apóstoles. Porque todos nosotros creemos en ¿qué? En Cristo, ¿sí o no? Y todo lo que Él predica, yo lo creo. Pero mire el problema que hay cuando usted no se acuerda de las palabras de Cristo. O sea, del Evangelio, de la verdad. Hay un problema grave. Y por eso es que por eso es que Dios le dice a quienes al profeta Oseas mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Entonces mire lo que nos dice en Juan 2:22. Esto está muy clarito para que tengamos cuidado. Recuerde que la venida de Cristo, el arrebatamiento está ahí, a las puertas. Así es, hermana Valentina. Quizás nos queden 3 o 4 años nada más, pero bueno. El asunto es que está a la vuelta de la puerta, al otro lado de la puerta. ¿Qué nos dice Juan 2:22? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué sucede cuando usted se acuerda de las palabras de Cristo? Primero, ¿qué sucede cuando usted se acuerda de las palabras de Cristo? ¿Usted qué va a hacer, hermana Ivonne? Creer. Pero si usted no se acuerda de las palabras de Cristo, No creo. ¿y estará eso en la Biblia? No. Vamos a mirar. Vuelva a leer nuevamente Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces es importante recordar las palabras de Cristo, hermano Noel, hermano Enrique. Importantísimo, porque vamos a creer en Él. ¿Y qué más dice? Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces creyeron. Pero ahora vamos a hacer la pregunta al contrario. ¿Ya? El peligro de no recordar las palabras de Cristo. ¿Cuál será el peligro de no recordar las palabras de Cristo? Y para que ustedes no se sientan tan mal, porque a veces nosotros no recordamos, ¿sí o no, hermana Valentina? A veces no recordamos todo. O hermana Sandra, a veces no recordamos todo. Entonces, para que no nos sintamos tan mal, mire lo que le pasó a los apóstoles por no recordar las palabras de Cristo. Lucas 24, 10 y 11. Por eso es que yo les digo, mire hermanos, yo iba a la iglesia, yo siempre lo he dicho así, una iglesia hermosa en Bogotá. Y yo la pasaba fabuloso. Yo estaba en el grupo de música. Y la pasaba fabuloso. Y me preguntaban a mí. Y fallé muchas veces. ¿Y cómo estuvo el culto? Hermosísimo, hermano. ¿Y de qué se trató la predicación, hermano Henry? Y no me acordaba.
Hermano Noel, ¿le ha pasado eso a usted? A mí me pasó. Sí, No, a mí me ha pasado. Y entonces uno dice, bueno, bueno, pero lo mira uno, no, esto no pasa nada. Y mire lo que dice en Lucas 24:10. ¿Qué dice? El 11, lea primero. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. Y ahora lea el 10. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Muy bien, vamos a leer ahí mismo en Lucas 24, donde el ángel le dice, que está en tinta roja, no sé si hay algo ahí atrás en tinta roja, donde el ángel le dice, esto fue lo que él les di, lo que está escrito. 17. El 17 me dice el hermano. 7. El 7. 24:7. 24:7, léalo por favor, hermano. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de qué. De sus palabras. Entonces se acordaron en sus palabras, y si se acordaron en sus palabras, ¿qué pasó con ellas? Creyeron. Y ahora, y volviendo del sepulcro, siga leyendo el 9. Dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. A los 11 porque ya no estaba Judas Iscariote. ¿Y era quién? Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Óyeme, y eran los apóstoles. Y no las creían, hermana Sandra, hermana Valentina. O sea que hay un peligro grande para nosotros también. Porque no recordaban ¿qué? Las escrituras. Pero ellas dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Ay, sí, verdad que él dijo que iba a morir, iba a resucitar. A mí no creyeron. Entonces, el peligro de no recordar las palabras de Cristo es que nos impide creer. Pero si tú recuerdas las palabras de Cristo en tremenda situación, en tremenda tribulación, en tremenda enfermedad, usted puede creer. Pero si usted no las recuerda, ahí es donde entra el Espíritu Santo, que dice, y el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Yo siempre cuento una anécdota que me pasó, que estoy en una reunión y vamos a orar, y yo cierro mis ojos, pero siento algo en el Espíritu. Y yo abro mis ojos y veo que alguien está echándole algo a mi bebida, pero como un rayo. Yo quedo así. Entonces, bueno, tengo dos opciones. Hacer que yo tropiezo el vaso y botar la bebida, ¿cierto? Y salgo rápido. Pero también tengo una opción, cómo evangelizo a la persona que cree en esas cosas. Y hecho ahí. ¿Cómo le evangelizo? Diciéndole, entonces yo me quedo viendo el vaso y por eso es lo que yo les digo. Que recordar las palabras de Cristo es importante. Entonces yo me quedo viendo el vaso y digo, ¿y ahora yo qué hago? Y me llega una frase a mi mente. Si bebieren cosa mortífera no les hará ¿qué? Daño. Y de paso por allá como una voz más profunda me dice, ¿usted cree a mis palabras? ¿Qué cree, hermano Noé, que yo iba a contestar? Sí. Claro que sí, en el nombre de Jesucristo me lo tomé. Aquí estoy, no me pasó nada, yo no he sentido nada todavía. Aquí estoy. Entonces, pero si yo no me acuerdo de las palabras de Cristo, ¿cómo voy a creer? Por eso es que dice, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Cristo. Esa es la fe. Y eso que yo hice es la obra de la fe. Entonces, hasta ahí todo está claro. Entonces, cuando ustedes no recuerdan las palabras de Cristo, ¿qué peligro están corriendo? Que no pueden llegar a creer algo que debemos de creer. ¿Sí o no, hermano Enrique? Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, entonces, ¿cómo debemos de creer en Cristo? Esa sí la pregunta para el hermano. ¿Cómo debemos de creer en Cristo entonces? Hermana Ludmila. Hermana Sandra. De corazón. De corazón. Hermana Ivonne. Con amor. ¿Cómo dice, hermano? De todo corazón. De todo corazón. Vamos a ir al libro de Juan 6:35. ¿Cómo yo debo de creer en Cristo? Porque si yo me estoy acordando de las palabras, ¿cierto? De Cristo, y de esa manera es que creyeron aquellas mujeres, pero los otros no se acordaban, les parecía era locura, entonces no pudieron creer. Entonces mire cómo coordina la Biblia.
7:38. No, 6:30 y Juan 7:38, sí. Entonces, ¿cómo debemos de creer en Cristo? Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces las mujeres, dice, y se acordaron de las palabras de quién, de las escrituras, y creyeron, pero los apóstoles les pareció locura y no creían. Y entonces coordina eso, ¿cómo debemos de creer en Cristo? Como dice la escritura tiene que palabras, pero si yo no me acuerdo de eso, ahí viene el problema. Ahora, para seguir adelante, ¿qué debo de hacer para que el Dios ¿qué debo yo de hacer para que Dios finalmente yo sea, ¿cómo digo? Para que yo sea un verdadero siervo de Él, ¿qué debo yo entonces de hacer? Ya sé que tengo que creer en Cristo, ¿cómo? Como dice la Escritura. Vamos a ir ahora a Romanos 9:33. ¿Cómo dice? Romanos 9:33. ¿Qué debo de hacer para que el bien final yo lo alcance? Bueno, puede leerlo, hermano Gilman. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y de roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. No sé, para que yo no sea avergonzado. Entonces, para que yo no sea avergonzado, yo tengo que creer en la palabra como está escrita. Ahora, ¿por qué yo no le puedo agregar algo a la palabra de mi punto de vista o de mi interpretación privada? Porque yo sí puedo dar ejemplos explicativos que estén en el mismo orientación de ¿qué? De la palabra, pero no algo que yo llegue a añadirle y sí, algo que sea añadirle y algo privado yo no puedo. Por eso es que, ¿qué le pasa al que le añade las palabras de Dios, hermana Ivonne? ¿Qué le pasa al que le añade las palabras de Dios en su interpretación privada? Claro. ¿Qué le pasa? Léame ahí Proverbios 36. Recuerda que tenemos que subir el costo de la hora, ¿cierto? El costo de la hora. Vamos a mirar a ver quién es el que queda con más costo. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire, no añadir a las palabras de Dios con interpretación ¿qué? Privada. Para que el Señor no te reprenda y seas hallado ¿qué? Mentiroso. Entonces, hoy nos vamos con un tesoro, hermano Enrique, que hay que recordar siempre las palabras de ¿quién? De Cristo, para poder yo ¿qué? Creer en Él. Pero si yo no la recuerdo, corro el peligro de los 11 apóstoles que vinieron la mujer y le dijeron y no creían, les parecía locura, porque no se acordaban de las palabras de Cristo, de las Escrituras. Ahora vamos a ir cuando la piedra en Sión o la piedra se vuelve tropiezo y roca de caída. ¿Cuándo ir a Cristo? Óyeme bien, ¿cuándo ir a Cristo se vuelve piedra de tropiezo y roca de caída? Uno dice, pero Cristo no puede ser así. No, Cristo no. Pero para el que da la interpretación privada, para él se le vuelve un tropiezo. Cuando no cree. Pero porque no cree, precisamente porque no cree, porque da la interpretación privada por encima de las palabras de Cristo. Entonces vamos a leer Salmo 118, 22. ¿Ya? Cuando se desecha edificar en esta roca. Al hermano, vamos a decir que el hermano Enrique es un ingeniero arquitecto. Y entonces ya lo ascendí de posición, entonces le entrego un lote grandísimo. Yo necesito ahí construir un edificio de 30 pisos. Y el hermano va y mira, hermano Henry, ahí no se puede construir. Porque eso era un basurero y no hay tierra sólida, ya hicimos el análisis y no se puede construir ahí. ¿Ha pasado eso? Sí. Ha pasado eso. Entonces, pero resulta que sí hay una, no, hermano Henry, eso está buenísimo, hay una roca que aguanta los pisos que usted le coloque. Pero entonces yo digo, ¿sabe qué? Yo desecho eso ahí. No edifiquemos. Entonces dieron unos edificadores que desecharon esa roca y no quisieron edificar sobre esa roca.
Y eso es lo que nos dice Salmo 118, 22. ¿Qué dice? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon, ¿quiénes? Los edificadores. Entonces, ¿hay edificadores que desechan esa piedra? Hay una parte del apóstol Pablo que dice, cada uno mire como sobreedifica, pero el fundamento de Dios está firme, el cual es Jesucristo, pero cada uno mire como sobreedifica, porque el fuego probará la obra de cada uno. Ya nosotros sabemos que el fuego, según Jeremías 23, 29, es la palabra. Así si uno edifica madera o araca, pues esa palabra la quema. Entonces, pero aquí dice que los edificadores desecharon edificar sobre esa roca. ¿Qué eran los edificadores de ese entonces? Eran los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Vamos a ir a Mateo 21, leemos primero 45 y luego leemos 42. Mateo 21, 45, ¿qué nos dice? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que hablaron de ellos. ¿Y el 42 qué dice? Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. 43 y 44 y 45. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será y sobre quien ella cayere le desmenuzará. ¿Y oyendo? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces aquí habían unos edificadores, los sacerdotes judíos, escúcheme bien, los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, todos ellos desecharon ¿qué? La piedra. Esos edificadores desecharon esa piedra. Dice, la piedra que desecharon ¿qué? Los edificadores. ¿Y la piedra quién es? Es Cristo. Sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Pero hoy en día la pueden desechar, claro. Cuando no quieren escuchar. Mire, las denominaciones existen y ya eso no lo podemos nosotros quitar porque eso fue algo que nació ahí. Pero por eso es importante que todos hablen una misma ¿qué, hermana Ivonne? Hablen una misma ¿qué? Idioma o lengua, dicen. Hablen una misma ¿qué? Vamos a ir a 1 Corintios 1:10, ¿ya? Porque por eso es que nacen las divisiones. Y absolutamente y relativamente están las denominaciones. Y podemos decir cada denominación con su ¿qué? Con su punto de vista. Y las denominaciones, en vez de ser como las fronteras para unirnos, que están también para dividir las fronteras, resulta que no nos unen. 1 Corintios 1:10, ¿qué nos dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mira, yo les voy a decir algo. Amo todas las denominaciones, amo todos los hermanos de las denominaciones, amo todos los hermanos de todas las iglesias que hay en el mundo entero. Pero tengo una preocupación, que las denominaciones están dividiendo el conocimiento de Cristo. Y ahí lo dice, que él encarecida, ¿qué es lo que dice? Ruego, ¿cierto? Hace una rogativa, es un ruego. ¿Y cómo hace ese ruego? En el nombre de, ¿cómo dice ahí? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo diría aquí así, hermanos testigos de Jehová, hermanos del séptimo día, hermanos de los santos de los últimos tiempos, hermanos bautistas, adventistas, hermanos de Cristo la Roca, hermanos de la Iglesia Cruzada, hermanos del grupo G12, hermanos, yo les ruego, ¿ya? ¿Les ruego qué? ¿Qué dice? ¿Les ruego qué? Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma. Les ruego a todas las iglesias que hablen una misma cosa.
Óyeme, que hablen una misma cosa. Porque si no hablan una misma cosa, entonces las denominaciones serán fronteras que dividen. Las iglesias serán fronteras que dividen, pero denominaciones serán fronteras que dividen. Que tienen el 90% del punto de vista de Cristo, excelente, pero ese 10 hay que superarlo también. ¿Y cómo yo evito las divisiones, hermana Ivonne? Yo tengo que tener mi mente unida ¿a quién? A Dios. Vamos a mirar qué sigue diciendo. Para evitar las divisiones, ¿y qué? Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Estén perfectamente unidos en una misma mente. Y en un parecido. ¿Y cuál es esa mente, hermana? La mente de Cristo. La mente de Cristo, primera de Corintios 2:16. ¿Ya? Y todos tenemos la mente de quién? De Cristo. Y hermana Sandra, si usted tiene la mente de Cristo, ¿qué debe de morar en usted abundantemente, hermana Ivonne? Hermana Kelly. Si tenemos la mente de Cristo, ¿qué debe de morar abundantemente en nosotros? Colosenses 3:16. Pues si tenemos la mente de Cristo, pues las palabras de Cristo. Claro. Colosenses 3:16, no sé si es esa cita bíblica, por favor. Señor. ¿Qué dice? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y entonces usted dejará de dar interpretación privada. ¿Y por qué dejará de dar de interpretación privada, hermana Valentina? Porque mire lo que dice la Biblia. Ya no vivo yo, ¿más quién? Más Cristo vive en mí. Y si usted ya no vive, ¿dónde quedó tu interpretación privada? Dígame, hermano, ¿dónde quedó su interpretación privada si usted ya no vive, Cristo vive en ti? Ya no existe la interpretación privada. Lo que existe es el punto de vista de quién? Del que vive en ti, que es Cristo. Ahora vamos a ir a otro versículo. ¿Ya? Vamos a ir. ¿Quién es la roca? Pero la Biblia lo dirá. ¿Quién es la roca? Dios. Dios, dice hermana Kelly. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca, hermana El Ivonne? Evangelio. El Evangelio. ¿Quién es la roca, hermano? Cristo. Cristo. Primera de Juan 10:4. Primera de Corintios 10:4, perdón. Primera de Corintios 10:4. No olviden ese versículo. Juan. No, Primera de Corintios 10:4. Juan no tiene 10. Y Puede to- leerlo. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Ahí está. Dios. La roca es Cristo, es el mismo Dios. Pero yo quiero que contesten así. Entonces, ¿qué es lo que usted va a beber de esa roca? Las palabras de Cristo. ¿Por qué es importante que usted recuerde las palabras de Cristo? Porque es la única manera para que usted pueda llegar a ¿qué? A creer. Y cuando usted cree en las palabras de Cristo, ¿qué va a obtener? Fe. Porque la fe viene por oír ¿qué? La palabra. Y usted va a tener y va a creer en él. Escúcheme, los apóstoles no recordaban las palabras y les parecía locura lo que ellas decían y no les creían, y eran apóstoles. Si ellos no estuvieron exentos, ¿usted va a creer que usted y yo vamos a estar exentos? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué yo estoy tocando todos estos temas ahorita? Porque es que la venida de Cristo está ahí a la puerta. Y Cristo es el más interesado en que usted y yo tengamos la mente de quién, de Él. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que Él dijo. Vendré a vosotros y os tomaré ¿a quién? A mí mismo. Ahora viene otro versículo. ¿Qué busca el corazón? Porque ya hemos visto que a los siervos que Él escogió es para que conozcáis, creáis y entendáis. Ahora llegamos a la última. ¿Qué busca el corazón entendido, hermana Kaylee? Un corazón entendido, ¿qué busca? Hay un versículo de Proverbios 16:20 que dice, el corazón entendido halla el bien. ¿Ya? Halla. Pero ahora, ¿qué busca el corazón entendido? ¿Qué cree, hermana Valentina, hermana Sandra, hermana Luzmila, hermana Ivonne, hermana Kaylee? Le doy el privilegio a las damas primero. ¿Qué es lo que cree que busca un corazón entendido? Mira, yo recuerdo, estaba el hermano Álvaro Torres precisamente predicando en Facatativá, Colombia, no sé si se acuerda. Yo sí me acuerdo. Y predicó sobre lo que había pedido Salomón. Sabiduría. Y yo pasé. Le voy a pedir también sabiduría. Claro, cuando yo me orillé a orar, el hermano Álvaro ni sabe esta historia, pero yo se la estoy contando.
Miren lo que hace el efecto una sola predicación. Y estoy hablando de 40 años por lo menos, o más. Y yo cuando me lo llevo al Señor, dame sabiduría para... Y yo ahí me frené. Porque el rey Salomón pidió sabiduría para gobernar ¿a qué? A Israel. Entonces yo decía, para gobernar a Colombia, no, tiene que ser diferente. Una sabiduría para dirigir ¿a qué? Al pueblo de Dios. Por eso el corazón entendido debe de buscar ¿qué? Sabiduría. Y vamos a leer exactamente en el libro de Proverbios 15:14. 15:14. Proverbios 15:14. Ahora, ese es el corazón entendido, hermano Noé. Cuando usted se preocupa por adquirir sabiduría, al conocer la palabra, usted tiene un corazón entendido. Y el corazón entendido en la palabra halla el bien. Proverbios 16:20. ¿Qué nos dice Proverbios 15:14, hermano? El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Entonces, el corazón entendido. Entonces, Él busca unos siervos para que creáis, para que conozcáis, creáis y entendáis de que antes de Él no fue formado Dios ni lo será después de Él. Eso lo dice en Isaías 43:10. Pero ¿qué busca el corazón entendido, hermana Sandra? Sabiduría. Sabiduría. Es lo que busca. Ahora viene la siguiente pregunta. Ese corazón entendido busca sabiduría. Pero un corazón entendido, ¿qué adquiere? Inteligencia. ¿Qué dice la hermana? Un corazón entendido, ¿qué adquiere? Porque el corazón entendido lo primero que hace es buscar sabiduría. Pero ¿qué adquiere ese corazón entendido? ¿Qué adquiere? Proverbios 18:15 creo que es. Proverbios 18:15 y ahí terminamos la enseñanza. Ya tenemos 36 minutos, pero nos fue bien hoy. ¿Cómo nos dice? El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Mira, el corazón de los entendidos adquiere. Después de que busca, está garantizada esa búsqueda. Usted va a adquirir ¿qué? Sabiduría. Y el corazón de los sabios adquiere ¿qué? La ciencia. El oído de los sabios busca la ciencia. Por eso es que en Corintios dice que por el mismo espíritu a uno le he dado ¿qué? Palabra de sabiduría, a otro le he dado ¿qué? Ciencia. Ahí dice ciencia, donde está lo que son como los dones que da el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en este momento yo quiero cerrar la enseñanza con una frase. Procuremos recordar el 50% de las palabras de Cristo. ¿Usted cree que eso está bien? No. Procuremos recordar el 99% de las palabras de Cristo. No. Sí. Mire, las vírgenes que no pudieron encender las lámparas, hicieron todo y olvidaron un 1% que era colocar el aceite, nada más. Eso es Mateo 25. Entonces viene la pregunta. Quiero que todos nosotros nos comprometamos y que Dios produzca en nosotros ¿qué? El querer y el hacer de recordar all time, siempre, todo el tiempo, las palabras ¿de quién? De Cristo. Recuérdelas en la pandemia, recuérdelas en la enfermedad, recuérdelas en la tribulación, recuérdelas en todo momento, recuérdelas en el tiempo final, recuérdelas en el día del arrebatamiento. Porque si no las recuerdas, tenemos un ejemplo ahí, que no podemos llegar a creer. Y creemos para obedecer, hermanos, creemos para obedecer. Entonces, nosotros vamos a tener un cuidado de ahora en adelante de recordar ¿qué? Las palabras de Cristo. Si alguno, dijo Cristo, cree en mí, como dice que la escritura de su interior correrán ríos de ¿qué? Esto dando a entender del Espíritu Santo que habían de recibir. Por eso Jesucristo, dice ahí el Juan Bautista, yo bautizo en agua, pero el que viene tras de mí, que no soy yo digno ni de postrarme y de, como dice, amarrarle las sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. ¿Y qué dice en Lucas 12:49? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiere si ya está encendido?
El fuego es las palabras, el evangelio de Cristo. Mis palabras son como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Por eso es que Cristo dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Porque el cuerpo de Cristo es ¿qué? La iglesia, somos nosotros. El cuerpo de Cristo somos nosotros. Y tenemos que ser bautizados por Él, solamente por Él, en Espíritu Santo y palabra. Y palabra. Recordemos las palabras de Cristo. Pidámosle a Dios que ese Espíritu que nos recuerde y produzca en nosotros ese querer y hacer por la buena voluntad de ¿quién? De nuestro Dios. Amén. Oremos todos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra porque realmente tú eres bueno. Así como aquel hombre que dijo, maestro bueno, y tú le dijiste, ¿por qué dijiste bueno? Si solamente bueno es Dios. Entonces, Señor, tú eres bueno y has querido hoy que todos nosotros no olvidemos, Señor, tus palabras en ningún momento. Ni en momento de pandemia, ni en momento de nada, que no la olvidemos. Que confiemos siempre en tu palabra. Que creamos a tu palabra. Pero, Señor, que tu Espíritu Santo nos inunde y haga ese propósito en nosotros, que nos recuerde todo lo que tú has dicho. Padre Celestial, porque tus palabras son espíritu y son vida. Gracias, Señor, porque nos has dado un alimento, tanto a los consiervos, a mis consiervos como a mí. Y te pido también por todos los que están en las redes sociales, Señor, que hoy en día salgamos con un pensamiento claro, que cuando alguien nos haga una pregunta, en vez de contestar en mi propia mente, en mi propio ego, Señor, que yo pueda recordar que ya no vivo yo, sino que tú vives en mí, y lo que yo tengo que recordar es tus palabras. Y no solamente recordarlas, sino también creer en ellas, para que oyendo tu palabra nazca en mí la fe y luego obrar, Señor. Porque la única manera de yo conocerte a ti, Señor, es cuando guardo y practico tus mandamientos. Y, Señor, tú lo dijiste, si me amáis, guardad mis mandamientos. Gracias, Señor, que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará a lo que tú le mandaste hacer. Y, Señor, pongo en tus manos todo este grupo que está aquí, y me pongo en tus manos, y a todos los hermanos que están viendo en directo, los pongo en tus manos, Señor. Y a todas las personas que mirarán estas enseñanzas en diferido, los pongo en tus manos, Señor. Y te pido de todo corazón que así como tú empezaste la obra, la termines, Señor, haciéndonos conforme a tu imagen y semejanza, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo a los hermanos en YouTube, en los 3 canales. Dios les bendiga.